¿Te has preguntado alguna vez sobre la verdadera historia detrás del clásico personaje de Pinocho? Más allá de la versión popular, tierna y divertida que se nos presenta por Disney, existe un relato original mucho más oscuro y complejo, creado por Carlo Collodi en 1981. En este episodio exploraremos los profundos simbolismos psicológicos, morales y hasta ocultistas presentes en las aventuras de Pinocho. Descubriremos cómo este cuento no solo es una narrativa de redención, sino una poderosa reflexión sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones. Prepárate para adentrarte en el mundo intrigante de Pinocho como nunca antes lo habías visto. Circula en redes sociales lo que podría ser la verdadera historia de Pinocho, por lo menos así es como circula. Y esa reflexión o esa historia es la que me llevó a hacer este análisis para ti sobre las aventuras de Pinocho. Antes de adentrarnos en la historia de Pinocho, quisiera hablarte de quién fue Carlo Collodi. Y es que Carlo Collodi fue el seudónimo utilizado por Carlo Lorenzini, un escritor italiano nacido el 24 de noviembre de 1826 en Florencia, Italia. Este señor falleció el 26 de octubre de 1890 en la misma ciudad. Collodi es principalmente conocido por ser el autor de Las aventuras de Pinocho, una de las obras literarias más famosas de la literatura infantil mundial. Pero además de ser escritor, Collodi tuvo una vida variada y ocupó diferentes roles a lo largo de su carrera. Fue periodista, editor y también trabajó en el ámbito político. Escribió numerosas obras y colaboró con varios periodistas y revistas de su tiempo. Sin embargo, su mayor reconocimiento y legado se centra en Las aventuras de Pinocho, una historia originalmente publicada en capítulos en un periódico italiano en 1881 y 1883. Esta obra ha sido traducida a muchos idiomas y adaptada en diversas formas, siendo una de las más famosas adaptaciones cinematográficas de Walt Disney en 1940. En resumen, Carlo Collodi fue un prolífico escritor italiano cuya contribución más notable hacia el mundo de la literatura infantil es la creación del personaje de Pinocho y la historia que explora su viaje desde una marioneta de madera hasta convertirse en un niño de verdad. Y fue en 1881 y 1882 que este escritor publicó Las aventuras de Pinocho en el semanario dirigido a niños. Y remarco esta parte porque quiero que tengas en contexto la palabra niños y después de escuchar todo lo que te voy a contar de esta verdadera historia, puedas tú discernir si realmente es una historia para niños. La imagen original de Pinocho es la de un ser de madera, pero nada muy elaborado. Un niño de palo que vaga por las calles, pobre, hambriento, mentiroso, avaro, sin escrúpulos ni emociones, que ni acepta las críticas o correcciones de personas que lo quieren aconsejar. De hecho, en una oportunidad, el grillo parlante del cuento, más conocido como el querido Pepito Grillo, gracias a Disney, advirtió a Pinocho que estaba actuando mal y que regresara a casa. Pero el muñeco reaccionó violentamente. Al oír estas palabras, Pinocho se levantó enfurecido, agarró del banco un martillo y lo arrojó contra el grillo parlante. Lo alcanzó en toda la cabeza, hasta el punto que el pobre grillo casi no tuvo tiempo para hacer cri cri, cri cri, y después se quedó en el sitio, tieso y aplastado contra la pared, literalmente muerto. En vez de sentir remordimientos por el asesinato que cometió, aseguró a Geppetto que el grillo había tenido la culpa de todo y que él no tenía la intención de matarlo. Por eso, el siguiente episodio, el karma,
lo castiga para darle una lección. Y durante una noche de tormenta, Pinocho salió a mendigar, pero los vecinos no le dieron nada y le tiraron una cubeta llena de agua encima. Entonces el muñeco volvió a casa mojado y sin comida, se sentó cerca de la hoguera para secarse y se quedó dormido. Pero sus piernas comenzaron a arder y se convirtieron en cenizas. Gepetto golpeaba la puerta repetidas veces y gritaba para que Pinocho le abra. Pero éste le contestaba: no puedo caminar, no puedo caminar. Su padre creador no le cree, pero logra entrar y ve que sus piernas están totalmente quemadas. El pobre carpintero reconstruye las extremidades de la mentirosa figura de madera, pero más tarde se dará cuenta de que habría sido mejor no hacerlo, porque Pinocho comienza a vender sus pertenencias y el dinero que obtiene lo derrocha en vicios y diversos líos. El último violento episodio que vivió se produjo cuando escapaba de un par de ladrones que lo perseguían para robarle, pero él logró entrar en una casa encantada para refugiarse, donde tuvo una extraña conversación con una niña que había estado muerta, al igual que toda su familia. Hay en algunas ocasiones alguna versión de que es el fantasma del grillo el que se le aparece para decirle que no se fíe de quien le diga que existe un monte mágico. Tras esto, los delincuentes ingresan a la vivienda y comenzaron a acuchillarlo, y como vieron que no resultaba herido, pensaron en ahorcarlo. Y así lo hicieron. De hecho, hecho relatado en una terrible escena nada apropiada para niños, para menores. Y corrieron tras de mí. Y corrí, hasta que al fin me atraparon. Y me colgaron de un árbol, diciendo: mañana volveremos por ti, y estarás muerto, y tu boca estará abierta, y luego tomaremos las piezas de oro que has escondido bajo tu lengua. Coyote había pensado que esta fuera la historia final, pero el editor del periódico le solicitó que continuara con su obra y le diera un final más feliz. Es por eso que pensó en el hada azul, que ya más adelante podríamos analizar al hada azul, quien salvaría a la marioneta y le indicaría el camino correcto en la vida. Sin embargo, en otros violentos capítulos, ella también muere y luego aparece como un fantasma, al igual que el grillo parlante. Finalmente, ambos lograron que Pinocho siente cabeza y cuide a su anciano padre, no sin antes protagonizar duras escenas en las cuales quisieron freírlo en un sartén, lo convirtieron en burro, le quitaron la piel para hacer con ella un tambor. Esto se lo hizo un músico, y para poder lograr esto, le ata piedras al cuello y los sumerge en agua, y antes de ahogarse, los peces se comen la carne del burro y el esqueleto, que es de madera, vuelve a ser Pinocho. A pesar del claro mensaje moral, es evidente que se trata de una historia muy poco apropiada para niños, que además se sospecha que pudo estar muy influenciada por el mundo de la alquimia y de la masonería. No solo la historia se basa en el concepto del homúnculo encarnado en el protagonista, sino que la obra está llena de simbolismos alquímicos y de secretos ocultistas cuyo significado aún en día se siguen discutiendo. En 1940, Walt Disney popularizó el cuento a través de una película donde Pinocho conservó sus peores características de mentiroso, terco, pero ahora en un mundo mucho más infantil y colorido, muy alejado del origen. En esta versión, la historia de Pinocho presenta una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones, revelando mucho más que el simple relato infantil popularizado por Disney. Carlo Collodi creó un personaje que, aunque inicialmente de madera y sin vida, simboliza la humanidad con todos sus defectos, mentirosos, avaros y sin escrúpulos. La narrativa original no se limita a una historia de redención, sino que muestra cómo las malas acciones y la desobediencia pueden llevar a consecuencias severas y dolorosas. A través de episodios de violencia y castigo, como el asesinato del grillo parlante y las dificultades que enfrenta Pinocho, Collodi subraya la importancia de la responsabilidad y la moral.
La historia se convierte en una advertencia sobre los peligros de ignorar los buenos consejos y de actuar sin considerar las consecuencias. Además, los posibles simbolismos alquímicos y ocultistas presentes en la obra añaden una dimensión de misterio y profundidad, sugiriendo que hay más en juego que una simple historia para niños. Y aunque Disney, al adaptar el cuento, suavizó estos elementos para crear una narrativa más amable y colorida, eliminando gran parte de la oscuridad y complejidad del original, reconocer la versión original de Coyote nos permite apreciar la riqueza y la intención detrás de la historia. Es una reflexión sobre la lucha interna del ser humano, de la búsqueda de la redención y de la necesidad de enfrentar las consecuencias de nuestras propias acciones. Así, esta versión de la historia de Pinocho nos enseña que el camino hacia la madurez y la responsabilidad está llena de desafíos, de lecciones muy importantes. Ahora bien, pero esto, ¿cómo se asemeja en el contexto histórico? Para poder entender el por qué Coyote escribió esto, tenemos que conocer el contexto histórico y cultural que se vivió en esa época, qué es lo que estuvo influenciado. Y pues bueno, las aventuras de Pinocho de Carlo Coyote estaban profundamente influenciadas por varios aspectos de su vida y filosofía personal, así como por el contexto histórico y cultural de la época en que fueron escritas. Y vamos a hablar sobre unos puntos claves de cómo la vida y las ideas de Coyote pudieron haber influenciado esta obra. Primeramente tenemos a la crítica social y política. Coyote fue un periodista, no lo podemos olvidar, periodista y escritor comprometido en su tiempo, y a través de Pinocho satirizó y criticó varios aspectos de la sociedad italiana a finales del siglo XIX, incluyendo la política, la educación y las normas sociales. Por ejemplo, la historia de Pinocho refleja críticas a la corrupción, la desigualdad social y la falta de moralidad que Coyote percibía en su entorno. Como punto número 2 tenemos la ética y la moralidad. A lo largo de la historia, Pinocho enfrenta las consecuencias de sus malas acciones y aprende lecciones morales importantes. Coyote utiliza al personaje como un vehículo para enseñar valores éticos a los jóvenes lectores, enfatizando la importancia de la honestidad y la responsabilidad, así como el arrepentimiento. Como punto número 3 tenemos a la filosofía educativa. Coyote estaba interesado en la educación y en la formación de los niños. A través de Pinocho, explora temas como el desarrollo moral y emocional de los jóvenes, así como el papel de los adultos y las figuras de autoridad en su orientación y enseñanza. Continuamos con el punto 4, relevante e importante, el realismo y la fantasía. Aunque Pinocho es una historia fantástica con elementos mágicos y sobrenaturales, Coyote también introduce elementos realistas que reflejan las dificultades y desafíos de la vida real. Esto proporciona un contraste que enriquece la narrativa y que hace que la historia sea más relevante para los lectores de diferentes edades. Teniendo en cuenta también las experiencias personales, que no las vamos a sacar de la jugada, y es el último punto que vamos a analizar, que pudo tener un impacto y pudo influenciar para realizar esta obra. Y aunque no se sabe con certeza cuándo o cuánto de la vida personal de Coyote influyó directamente en la historia de Pinocho, es posible que sus propias experiencias y observaciones como escritor y periodista hayan encontrado su camino en la creación de personajes y situaciones en la historia. En conjunto, estas influencias dan forma a las aventuras de Pinocho como una obra compleja que va más allá de un simple cuento infantil, ofreciendo múltiples capas de significado y reflexión sobre la condición humana y la sociedad. Ahora bien, ¿esto cómo se asemeja en nuestra vida? ¿Cuál es el contexto histórico y cultural que tenemos ahora? Y pues bueno, ahora hablemos de esas similitudes en el contexto histórico y cultural actual. Se presentan algunas similitudes y diferencias significativas con la época en que Carlo Coyote
escribió Las aventuras de Pinocho. Y aquí vamos a analizar algunas maneras en las que podemos encontrar paralelismos y contrastes. ¿Estás listo? Bien. Hablemos primero de esas similitudes, las críticas social y política. Al igual que la época de Collodi, hoy en día también se critican aspectos de la sociedad como la corrupción, la desigualdad social y otros problemas sistémicos. Sin embargo, los métodos y las plataformas para expresar estas críticas han evolucionado en el seguimiento o en el surgimiento, de las redes sociales y el activismo digital. Punto número 2, estaríamos hablando de la ética y la moralidad. La preocupación por la ética y la moralidad sigue siendo relevante en la narrativa contemporánea. Los temas de responsabilidad personal, arrepentimiento y crecimiento moral son recurrentes en la literatura, el cine y otras formas de arte que buscan enseñar valores a las nuevas generaciones. No podemos dejar afuera a la filosofía educativa, que aunque los métodos educativos han evolucionado, siguen siendo crucial la discusión sobre cómo formar a las generaciones jóvenes. La literatura infantil y juvenil moderna también aborda temas como el desarrollo personal y la autoaceptación, así como el respeto hacia los demás, al igual que lo hizo Collodi con Pinocho. El realismo y la fantasía son una combinación de elementos realistas y fantasiosos en la narrativa que siguen siendo populares y efectivas para transmitir mensajes. Los escritores contemporáneos también utilizan este enfoque para conectar con los lectores y ofrecerles una experiencia de lectura enriquecedora y entretenida. Ahora hablemos de las diferencias. Y como primera tenemos a la tecnología y los medios digitales. En la actualidad, la influencia de la tecnología y los medios digitales es omnipresente. Esto no solo ha cambiado la forma en la que se consume la literatura, sino también la manera en la que se distribuyen las historias y se generan discusiones sobre ellas en plataformas. Tenemos 4 diferencias muy importantes. Otra de ellas es la globalización y la diversidad. La globalización ha enriquecido la literatura y ha ampliado las perspectivas narrativas. Hoy en día la historia puede abordar temas globales y culturales diversos, reflejando una gama más amplia de experiencias y de puntos de vista, así como también el cambio en las normas sociales. Las normas sociales han evolucionado significativamente desde la época de Collodi. Los temas como la igualdad de género, la diversidad sexual y la inclusión son ahora más prominentes en la narrativa contemporánea, desafiando y enriqueciendo las tradiciones literarias establecidas. Y por último, el enfoque en la salud mental y emocional. La literatura moderna a menudo aborda temas relacionados con la salud mental y emocional de manera más directa y reflexiva. Los autores contemporáneos exploran cómo los personajes enfrentan desafíos emocionales y psicológicos, ofreciendo narrativas que invitan a la introspección y a la empatía. Ahora hablemos sobre el análisis de diversas corrientes de salud emocional y mental. ¿Qué te parece? La versión de la historia de Pinocho ofrece un rico terreno para el análisis desde las diversas corrientes de salud emocional y mental. ¿Qué te parece si iniciamos este análisis desde estas diferentes corrientes? Como punto número 1 tenemos el psicoanálisis. Desde el enfoque del psicoanálisis, la historia de Pinocho puede interpretarse como un viaje hacia la madurez psicológica. Pinocho representa el id, dominando por impulsos primitivos y deseos inmediatos, mientras que figuras como el hada azul y el grillo parlante personifican al super-yo, que introduce normas y valores morales. Geppetto, el creador y figura paterna, puede representar castigos que enfrenta Pinocho, simboliza el conflicto interno y la necesidad de equilibrar estos componentes de la psique para alcanzar la madurez emocional. Ahora, desde la perspectiva conductista, el comportamiento de Pinocho es modificado a través de consecuencias directas de sus acciones. Sus mentiras, sus desobediencias son castigadas con experiencias dolorosas, mientras que las buenas acciones eventualmente son recompensadas. Este enfoque se centra en el aprendizaje a través del refuerzo y el castigo, mostrando cómo Pinocho aprende a modificar su conducta
para evitar el dolor y obtener recompensas. Dentro de las teoría humanista, con figuras como Carl Rogers o Abraham Maslow, enfatiza el desarrollo personal y la autorrealización. En esta historia, el viaje de Pinocho puede verse como una búsqueda de autenticidad y realización de su potencial. La transformación de una marioneta de madera en un niño de verdad simboliza el proceso de convertirse en un ser humano completo y auténtico. La guía y el apoyo del hada azul y el grillo parlante reflejan el papel de las relaciones positivas y el entorno de apoyo en el crecimiento personal. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, el comportamiento de Pinocho es una manifestación de sus creencias y pensamientos erróneos. A lo largo de la historia, Pinocho debe confrontar y corregir estas creencias a través de la experiencia directa y la reflexión. Las intervenciones de figuras como el hada azul y el grillo parlante pueden verse como formas de reestructuración cognitiva, ayudando a Pinocho a desarrollar una comprensión más precisa y adaptativa del mundo y sus propias acciones. En el enfoque sistémico, considera a Pinocho dentro de su red de relaciones y contextos sociales. La dinámica entre Pinocho y Geppetto, así como sus interacciones con otros personajes, puede analizarse en términos de patrones de comunicación y roles familiares. La familia muestra cómo el comportamiento de Pinocho afecta y es afectado por su entorno, destacando la importancia de las relaciones interpersonales en el desarrollo emocional y moral. Este enfoque subraya que la conducta y el desarrollo de un individuo no pueden entenderse de manera aislada, sino que deben considerarse en el contexto de sus relaciones y sistemas de apoyo. Desde una perspectiva del desarrollo, la historia de Pinocho refleja las etapas críticas del crecimiento y la maduración. Pinocho pasa por una serie de pruebas y desafíos que simbolizan los obstáculos que cualquier persona debe superar para alcanzar la madurez. Este enfoque destaca la importancia de las experiencias formativas y cómo los conflictos y las resoluciones durante la infancia y la adolescencia contribuyen al desarrollo de la identidad y la personalidad adulta. El viaje de Pinocho también puede ser visto a través del prisma de la resiliencia. A pesar de los numerosos errores y castigos que enfrenta, Pinocho muestra una capacidad de recuperación y aprendizaje que eventualmente lo lleva a convertirse en un niño de verdad. Este enfoque resalta cómo la capacidad de superar adversidades y aprender de las experiencias negativas es crucial para el crecimiento personal y emocional. Desde un análisis fenomenológico, se puede explorar la experiencia subjetiva de Pinocho, sus sentimientos de culpa, miedo y deseo de pertenencia. Esta perspectiva se centra en cómo Pinocho percibe y da sentido a sus experiencias y cómo estas percepciones influyen en su comportamiento y desarrollo emocional. La transformación de Pinocho en un ser humano puede ser vista como la culminación de un proceso de autocomprensión y aceptación. Como puedes ver, estas perspectivas diversas ofrecen una comprensión más rica y matizada de la historia de Pinocho, mostrando que detrás de la simple narrativa infantil hay profundos temas psicológicos y morales que reflejan el complejo viaje del ser humano hacia la madurez y la responsabilidad. En resumen, mientras que las aventuras de Pinocho reflejan su tiempo histórico y cultural específico, las narrativas contemporáneas continúan explorando temas universales como la moralidad y la ética, así como el crecimiento personal, adaptándose a las cambiantes realidades y sensibilidades del mundo moderno. Como por ejemplo, al explorar la verdadera historia de Pinocho, de Carlo Collodi, nos adentramos en un mundo lleno de simbolismos profundos y lecciones morales. Esta historia no es simplemente un cuento infantil, sino un espejo que refleja la lucha interna del ser humano, las consecuencias de nuestras acciones y la búsqueda constante de la redención. Nos invita a cuestionar las versiones diluidas
y adulteradas que nos ofrece el entretenimiento contemporáneo y nos recuerda la importancia de enfrentar las verdades incómodas que estos relatos clásicos encierran. Así, al estudiar la obra de Collodi, no solo honramos su legado literario, sino que también nos enriquecemos en una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Sigamos, pues, explorando y aprendiendo de estas historias contemporáneas, atemporales, que continúan resonando en nuestros corazones y en nuestras mentes hoy en día. ¿Qué opinas?